alabar quiero a Dios con tañer y cante, viendo el pedido a mis alabantes, llamarlo en todo en una paída, no vida. Muy, pero muy buenas noches. El quinto programa de Raíces, descubriendo el legado sefardí en Latinoamérica. Qué tremendo, qué tremendas semanas tenemos detrás de nosotros. 5 semanas, todos los jueves, 7 de la noche, aquí en Facebook y en YouTube, para poder compartir contigo una de las historias más tremendas que tenemos en nuestro continente, que afecta a estimadamente 160 millones de personas. O sea, 5 veces la población del Perú, o Argentina, Perú, Colombia, Venezuela y un montón de países juntos tienen que ver con esa historia que estamos viendo juntos. Y venimos de un viaje comenzando hace miles de años atrás, allá por Israel, yéndonos hasta España, viendo la historia en España y llegando con Colón acá a Latinoamérica. Y todas estas semanas estuvimos hablando de este legado tan especial y tan escondido, por eso hablamos de descubriendo, tan puesto de costado, puesto tapado con cientos y cientos de años de negarlo o de esconderlo y hasta cierto punto ya ni saberlo. Y creo que es muy importante que nosotros podamos tener este programa juntos. Y hoy es la quinta entrega, nos queda una entrega más. Y ya están listos los seminarios, ya están listos los formularios también para que te puedas inscribir a los seminarios que siguen. Pero de eso vamos a hablar en un ratito con mi compañera de viaje, o mejor dicho, con la guía turística. No sé, eso no es con la guía de nuestra historia, eso no es turística, eso como guía de histórica o algo por el estilo, que realmente ha hecho un trabajo impresionante. Así que vamos a darle la bienvenida a la pastora Daniela Biseker desde Guayaquil, Ecuador. Hola Dani, buenas noches. Hola, muy buenas noches Rubén y muy buenas noches a todos. Me alegra poder estar hoy aquí. La verdad que yo estaba ya bien lista para esta noche, conectada y todo, y empezó una fiesta cerca de la casa. Están celebrando un matrimonio al aire libre. Por lo de la pandemia, me imagino que es la mejor manera, pero una bulla, así que rápidamente me cambié de lugar y ahora estoy aquí en otro lugar, pero gracias a Dios aquí conectados con ustedes. Qué chévere, porque acá la verdad no se escucha nada, así que yo escucho mi voz un poquito como eco, pero el resto está muy bien. Sí, aquí ya tampoco no se escucha nada, estamos bien escondidos. Chévere. Dani, yo sé que para ti obviamente también es una historia personal y tiene mucho que ver con tu propia historia, pero si tú miras atrás estas 5 semanas, creo que fue un viaje tremendo, ¿verdad? Bueno, sí, hemos corrido siglos de historia, más de 2000 años de historia, que ha sido, creo que, un viaje muy especial y, bueno, no solo para mí, sino creo que para muchos de los que están conectados y los que nos están viendo aquí. Muchos amigos siempre nos escriben, llaman, con muchos estoy en contacto muy personal, así que también muchos saludos a todos ustedes, sea en el Ecuador, en Perú, en Bolivia, por todos lados, en Paraguay nos están acompañando y en otros países más, y es muy lindo estar conectados. Y también he visto cómo es para muchos pasar este viaje junto contigo y conmigo, Rubén, ¿no? Que era como que altibajos, ¿no? Por un lado, unas emociones de que, wow, qué interesante, qué bien, esto va a ser chévere, y después, ay, qué dramático, qué triste, que ya no puedo más, que eso está muy doloroso, y otra vez como que, ay, quiero saber más. O sea, realmente es una historia muy, muy emocionante, y por parte también, bueno, pues se puede decir unas partes tristes y de mucho dolor. Y bueno, la verdad que ha sido también para mí, creo que un poquitito así, estudiarla, repasarla otra vez, y la siento como la historia de mi propio pueblo, una historia que llevo por dentro
y también ahí voy pasando estos altibajos con todos juntos. A mí Pero me queremos... pasó, a mí, sí, Sí, a mí me pasó una cosa, a mí me pasó una cosa diferente. Y algunos me han preguntado cómo tú te puedes mantener tan tranquilo en toda esta, cuando escuchas todo eso. A mí lo que me ha pasado es muy interesante. Yo empecé a amar aún más a Latinoamérica. No sé cómo lo puedo explicar, pero sabiendo todo y entendiendo, empezando a entender todo lo que pasó aquí, que vivió aquí y que sucedió aquí, me dio un amor aún más profundo. Siempre, o sea, yo me siento latino, pero fue como se agregó una parte que no estaba y me da más ganas todavía de ver cómo esto se empieza a desarrollar, empieza a resurgir en Latinoamérica, porque creo que en el plan que Dios tiene para nuestro continente, sin lugar a duda, hablamos de avivamiento, hablamos de un montón de cosas que Dios va a hacer acá en este continente. Creo que es una de las piezas claves que Dios quiere empezar a sacar a la luz y hacerlo florecer, y eso va a cambiar todo el continente. Entonces, sí, honestamente, eso me ha pasado a mí. Por eso hay momentos donde estoy escuchando cosas tristes y muy tristes, obviamente me conmueve, pero al mismo tiempo me está creciendo un amor de una manera diferente todavía que no es sí, bueno, yo creo que es interesante lo que tú dices también, que es como que se te agrega una parte de la historia del continente. Eso también fue uno de los comentarios que hemos recibido en esta semana de una persona que siempre le gustaba la historia, conociendo la historia, estudiando la historia de su propio continente, y ahora con este programa como que se le revuelve todo por dentro, como diciendo, no puede ser, toda la historia como la he conocido de mi propia tierra, ahora me dicen que es otra, o que es diferente, o que hay una pieza muy importante que hace falta, y es creo que algo no tan fácil para algunos, pero muy interesante, y como tú dices, para otros quizás también algo muy especial de ir conociendo, pero me imagino que para muchos es un revuelto de emociones, se puede decir, mezclado con dudas, mezclado con sentimientos bonitos, y quizás para agregar también esta semana, algunos me estaban escribiendo de las costumbres que hemos visto la semana pasada de los paisas en Colombia, y algunas personas aquí del Ecuador me escribieron, ay, pero estos zapatos también se utilizan aquí, los que utilizan los paisas y que son típicos para lo que utilizaban los judíos en Yom Kippur, o también, digamos, el poncho, ya con los flecos y con las rayas. También alguien me escribió, dice, esto aquí se utiliza, algo parecido se utiliza para poner en el caballo, ya para sentarse, o también dijeron que algunos conocen y utilizan eso de siempre taparse la cabeza con alguna tela, con algo, y es muy interesante cómo esas costumbres se van encontrando por todos lados, no solo en un país, sino en varios países. Es muy interesante. interesante. A mí me están diciendo que mi audio no sale muy nítido, el tuyo sale bien, así que no voy a hablar mucho, te voy a directamente dejarte a ti seguir hablando. Bueno, sí, antes de seguir adelante, me gusta muchísimo, una vez más, Rubén, si tú ya los mencionaste, porque al principio yo no tuve internet, si ya mencionaste que vamos a tener seminario muy pronto, porque hoy estamos en Raíces 5, próxima semana Raíces 6, y después vamos a tener seminario para todos los que quieren seguir descubriendo este legado sefardí en su propia vida, en su propia familia. Entonces, aquí te presentamos este seminario que se llama Reconéctate. Es un seminario para líderes, para pastores, para miembros de muchos años de otra iglesia, que yo quizás tengo raíces sefardíes o quizás simplemente tengo la sospecha de que puede haber, y necesito descubrir esa parte de mi propia historia, así que queremos ayudarte en eso, y para eso vamos a tener ese seminario, el legado sefardí en tu familia. Ahora el programa Raíces ha sido el legado sefardí en Latinoamérica, y el seminario va a ser sobre tu familia, ayudarte a ti. Así que jueves 20 de agosto a las 7 de la noche y jueves 3 de septiembre son dos partes que van juntos.
y ahí te dejamos el teléfono para poder escribirnos, o sea, simplemente escríbenos ahí para mandarte un enlace de un formulario para que te puedas inscribir. El seminario va a tener un costo, pero creemos que es accesible para todos, así que inscríbete. Y un saludo muy grande para todos los integrantes del Ministerio de los Transformadores, que es nuestro propio ministerio. Vamos a tener también seminario y vamos a mandarles por interno los datos del seminario para ustedes. Así que aquí les estamos dejando ese dato. Inscríbense y queremos ayudarles. Y como dijimos la semana pasada, vamos a incluir en este seminario también las bases para una investigación genealógica. ¿Cómo puedes tú iniciar una investigación genealógica específicamente sobre el tema de las raíces sefardíes? Así que aquí te invitamos para esto, y yo creo que también, como yo dije, desde la semana pasada muchas personas nos escriben, nos hacen preguntas y es muy lindo, y quiero animarte también que hoy aquí puedas escribirnos aquí en Facebook, en YouTube, mándanos tus preguntas. Estamos atentos también a que nos puedas mandar tus preguntas aquí mismito en Facebook o en YouTube directamente para poder leer tus preguntas y responderte hoy mismo aquí en este programa. Ahí te salió tu tiempo en Perú, ahí mismito creo que es peruano, ¿verdad? No sé, puede ser boliviano también, puede ser peruano, no sé, sí, llevo una mezcla de todo, pues tantos años en Lima, tantos años en La Paz y ahora en Guayaquil, se pega por todos lados alguito, ¿no? Sí, bueno, yo creo que uno de los desafíos más grandes que personas también esta semana dijeron es esa mezcla de emociones que se levanta al escuchar el tema de las raíces sefardíes. Hay muchos que dicen que, como ya dijimos, que es como que por un lado están emocionados, quieren saber más, y por el otro lado un temor por dentro que dice no preguntes más, no investigues más. Y ese es ese típico velo de silencio del cual hemos hablado la semana pasada. Y esta semana estuve una vez más hablando con una persona que me dijo, wow, por primera vez como que voy entendiendo cuál fue la historia de los sefardíes que vivieron la Inquisición. Nosotros en Europa conocemos el velo de silencio sobre la historia del Holocausto, de los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto, y que en realidad es una historia trágica, y esa historia tiene 70, 80 años atrás, y es increíble como ya después de 70, 80 años hay gente ahora en el mundo que o bien ni siquiera conoce esta historia de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, o incluso algunos que sí escuchan sobre esa historia, pero la niegan totalmente y dicen, no, esto no ha sucedido, eso es una mentira. Y es algo tan triste como después de tan pocos años, digamos, es una época que todavía hay sobrevivientes, que ya se está negando la historia, ya hay un manto de silencio sobre la historia. Yo me acuerdo hace pocos años estuvimos en Israel hablando con ancianos que sobrevivieron al Holocausto, pero que sus familiares murieron, sus padres, sus hermanos. Me acuerdo de una pareja de Ucrania que viene del mismo lugar como mi familia. Estuvimos hablando y me dijeron, Daniela, ¿sabe qué? Eso es un dolor tan grande para nosotros. Estamos aquí todavía con vida, tenemos 93, 92 años, y ya hay gente en el mundo que dice que lo que nos sucedió no pasó. Es como si me dicen que mi mamá no ha existido, que mis hermanos no han existido, y lo dijeron con un dolor tan grande. Imagínate, van 70, 80 años, se está negando la historia. Y ahora entendiendo la historia de la Inquisición que persiguió a los judíos, y eso fue una historia no tan corta, digamos, como lo del Holocausto, que fueron 7 años en total, sino una historia de 400 años dentro de Latinoamérica, más de 300 años de silencio, de tener que esconderse, de tapar la historia para sobrevivir. Entonces podemos entender aún más por qué hay tan pocos rastros de esa historia. ¿Por qué hablando esto muchos están ahorita con una duda diciendo, ¿será que me están aquí en este programa diciendo la verdad? ¿Será que eso hay en mi familia? Como que no me lo puedo imaginar, lo siento por dentro, pero la duda es tan grande, ese silencio es tan grande que dice, no puede ser. Pero por el otro lado, también muchos se dan cuenta, hay tanto silencio en mi familia, nadie habla nada, ni siquiera sé cómo se llaman mis abuelos, nadie dice nada.
por alguna razón hay tanto silencio. Y una vez más te hago la pregunta, quizás el silencio es porque los antepasados decidieron callar y tapar la historia para poder sobrevivir, y ahora lo hacen tan difícil para las siguientes generaciones poder destaparla y descubrirla. Y hablando de esto, yo creo que sería bueno repasar quizás aquí con un texto que les estoy dejando, cómo realmente puede ser que la historia ha quedado. Rubén, si tú nos puedes ayudar poniéndolo aquí en pantalla, la primera imagen, y les quiero dejar esto para hacerles entender que, digamos, hay diferentes maneras de recordar la historia. Por un lado, hay las personas que todavía tienen conocimiento de su raíz, de su herencia judía, mayormente son las generaciones mayores, digamos, los abuelos, los bisabuelos que todavía están viviendo, y al mismo tiempo optan por no contarlo a la siguiente generación. A nosotros nos pasó con una persona aquí en el Ecuador que siempre tenía esa sospecha, pero nadie decía nada, hasta que algún día una bisabuela dijo, sí, nosotros tenemos esa herencia, y la persona que es muy joven se quedó totalmente choqueada diciendo, ¿por qué nunca nadie nos contó? Pero ese es ese silencio, aunque sí hay conocimiento en las generaciones mayores. Por el otro lado, hay también, digamos, que existe en las familias un desconocimiento, una ignorancia total sobre la herencia judía que hay en la familia, pero se viven totalmente las costumbres. Nos pasó ahorita con varias personas que escuchan el programa, cuando alguna vez hemos hablado de costumbres, dijeron, increíble, es como si describen la vida de mis padres y la vida de mis abuelos. Todo lo que hablan aquí en el programa lo están haciendo, pero no saben que son judíos. Entonces, eso también existe. Por el otro lado, también existe que hay familias que desconocen totalmente de sus raíces judías, tampoco quizás ya no tienen mucho de las costumbres, pero cuando se trata del tema, hay emociones inexplicables por dentro, como que un dolor muy grande sobre la historia de los sefardíes al escucharla, y al mismo tiempo un anhelo tremendo de querer volver a esas raíces, aunque uno no ve nada de esto en su propia familia. Eso también puede ser un indicio de que hay una historia sefardí totalmente perdida. Y lo último, lo cual me parece muy, muy triste, también existe que hay familias que desconocen totalmente de la historia, tampoco no viven las costumbres, son muy indiferentes al tema hasta tal punto que hasta tienen una actitud antisemita, o sea, en contra de judíos, se burlan de los judíos, tienen temor a los judíos, y uno dice, no, pues de judíos no tienen nada, pero después van conociendo que todos sus apellidos son sefardíes. Entonces dicen, ¿y ahora cómo es esto? Y realmente se nota que está todo totalmente perdido. Recordemos que las personas judías que se convirtieron al catolicismo, eso fue hace muchos siglos atrás, quizás puede ser que lo perdieron hasta tal punto que se unieron a la Inquisición, empezaron hasta perseguir a los judíos pensando que esto no tiene nada que ver con ellos. Es tan triste como la historia de la Inquisición llevó a algunos judíos a ir contra su propio pueblo. Les quiero dar un ejemplo también de otra familia aquí en el Ecuador que he conocido, que cuando empezamos a dar a conocer, empezamos a hablar de la historia de los judíos aquí en Latinoamérica, las personas de esa familia me dijeron, nosotros toda nuestra vida hemos tenido temor de los judíos. Nos enseñaron desde pequeños que si no te portas bien, viene el judío y te lleva. O se burlan de los judíos, o se decía, oye, cuidado que te estás portando como un judío, como si es un insulto. Entonces siempre esos prejuicios contra los judíos, siempre un sentir de que con judíos no quiero nada, esto me da miedo. Y con el tiempo, esas mismas personas descubrieron que son descendientes de sefardíes. Y es como que tan triste como la historia se revolvió totalmente hasta tal punto que realmente se perdió, como lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, esto puede haber
en una familia judía, aún que piensan que no tienen nada que ver con judíos. Pero recordemos que igual todos aquí en Latinoamérica somos mezcla de todo, ¿ya? Quizás hay muchos que no solo llevan herencia sefardí, sino puede ser que tienen una rama en la familia que son sefardíes, otros son españoles, otros son indígenas, o sea, nativos aquí del mismo continente, o incluso raíces africanas, aquí por lo menos en el Ecuador hay mucho. Entonces puede ser que es una mezcla de muchas cosas y que el antisemitismo que uno lleva por dentro es porque sí había antepasados españoles que sí eran antisemitas, pero también uno puede ser que tiene una parte sefardí. O sea, puede ser una mezcla de muchas descendencias. Pero quiero quedarme una vez más con los sefardíes que fueron forzados a convertirse al catolicismo. Hay una palabra específica para ellos, la cual en realidad la semana pasada, perdón, Rubén. Espérate todavía, porque Sí. creo que tú dijiste algunas cosas, por ejemplo, ignorancia, pero costumbres. Eso, por ejemplo, lo que tú contaste la semana pasada, perdón, de los paisas con el poncho que están usando, eso sería una de esas costumbres, ¿verdad? Correcto. O sea, los paisas, por ejemplo, tienen fiestas muy judías, incluyendo, por ejemplo, la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de las luces del mes de diciembre, la celebran como una costumbre de ellos que es única de la región, pero si tú vas y preguntas, te dicen, somos católicos, no saben nada del judaísmo y piensan que es una costumbre de la región, no saben que viene de Israel. Interesante. ¿Y hay alguna más de esas cosas que tú, de las costumbres, solo para tener una idea, porque explicaste más, digamos, más extensamente los otros dos? Bueno, sí, lo que pasa es que las costumbres hemos hablado ya la semana pasada, la semana antepasada, a todas estas costumbres me refiero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como hemos hablado de la vestimenta, del poncho que se parece al talit, o incluso hablé hace poco con una persona que me dijo que mi bisabuela separaba en la cocina los cuchillos, los tenedores y todo por el uso con carne y leche, lo cual es totalmente judío, separar, tener un cuchillo especial para cortar el queso, un cuchillo especial para la carne, no se mezcla, ¿ya? Pero la persona decía, pues aquí somos católicos o somos ecuatorianos y sin saber de dónde venimos, pero es una costumbre totalmente judía. Entonces, hay muchas cosas y en el seminario Reconéctate vamos a hablar más en detalle sobre estas costumbres, te vamos a dar listas enteras con costumbres para que las estudies y averigües, porque sí es verdad que es difícil definir con una sola costumbre si tú vienes de familia judía o no. Imagínate que, por ejemplo, aquí hay una palabra que viene del ladino que es colcha. Ya todo el mundo aquí sabe lo que es una colcha, es como una cobija, una frazada, ¿ya? Es palabra ladino. Entonces, no puedes decir solo porque tus padres y tus abuelos, tus bisabuelos utilizaban la palabra colcha, eso es ladino, entonces nosotros somos judíos. No, porque pues ya la palabra se hizo costumbre en todo el Ecuador y también gente que no es judía también la utiliza, aunque viene del ladino, que es el idioma de los sefardíes. Entonces, cuanto más costumbres, más conociendo y te das cuenta, eso también hay en mi familia, eso también pasa. Cuando se suman, ahí ya te puedes dar cuenta que hay una posible raíz sefardí en tu familia y no solo que cogieron las costumbres de los judíos que vivieron alrededor. Tengo que decirle a toda nuestra audiencia que te vengo persiguiendo con esas cosas, pero tú dijiste la frase importante. Esto se va a hablar en el seminario Reconéctate. Por eso está guardando algunas cosas, o sea, unas listas enteras, no solo algunas cosas. Y me parece bien, pero creo que es para piscar un poquito, para dejarle a la gente con una pinchazoncita por ahí para decir, ajá, ok, entonces tengo que averiguar más. Pero ahora sí lo entendí, no te pregunto más. Así que ¡Qué bien! Ok, bien, bueno, quiero volver a esa palabra que la semana pasada les quedé debiendo porque el programa Raíces 4 se llama Los Anusim de Latinoamérica y en realidad recién después me di cuenta que nunca lo hemos explicado. Así que aquí queremos dejarles esa palabra. En realidad en todo ese seminario venimos hablando de diferentes títulos que podemos dar a los
judíos sefardíes que fueron forzados a convertirse. Hemos hablado sobre los criptojudíos, los marranos, los nuevos cristianos. Entonces aquí venimos con una palabra que se llama anusim. Anusim viene prácticamente de la palabra los forzados y se refiere a los judíos que fueron obligados a abandonar el judaísmo en contra de su voluntad. O sea, que tuvieron que convertirse al catolicismo, o si no, fueron expulsados o perseguidos, les quitaban sus bienes, los esclavizaban o lo que sea. Entonces, personas que no se convirtieron al catolicismo, al cristianismo en general, por propia voluntad y por convicción, sino porque fueron forzados. Entonces, se les dice anusim. Y los Bnei Anusim Sfaradim son prácticamente los hijos de los Anusim de España. Entonces, hoy en día, muchas organizaciones judías que están investigando y dándose cuenta sobre ese legado sefardí en Latinoamérica, empezaron a darles ese nombre a los descendientes de los sefardíes que perdieron su conexión prácticamente con sus antepasados, con sus raíces. Entonces se les dice Bnei Anusim Sfaradim o simplemente Anusim, o sea, los forzados o los hijos perdidos, podemos prácticamente decir, o desarraigados, y por eso también el seminario que viene lo llamamos Reconéctate. Entonces, aquí dejamos esa palabra que queríamos explicar, expresar, y Definir. quiero definir eso, definir, y también quiero hacer una pregunta, yo misma quizás contestarla. La pregunta quizás que algunos se hacen: ¿y por qué es tan importante reconectarme con mis raíces? ¿Por qué es tan importante saber? Yo creo que la semana pasada ya hemos hablado que hay muchas cosas en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de relacionarnos con personas, nuestra manera de relacionar con Dios, con la palabra de Dios, los temores que uno lleva por dentro, que realmente muchas cosas no se van a solucionar si no llegamos a la raíz del asunto. Hay muchos temores, muchos traumas que tú quizás llevas en tu vida y tú dices: ay, no me toquen el tema, eso es muy doloroso, pero si no se llega a la raíz, tampoco no vas a ser libre de los temores, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones para realmente recibir sanidad quizás en esa área. Por el otro lado, para los que son creyentes, creo que hay una razón mucho mayor todavía, es la pregunta: ¿qué piensa Dios sobre esa historia? Y vemos en la Biblia que Dios da muchas promesas de restauración, incluso esa tristeza, ese dolor del cual muchos ahorita están hablando que causa esa historia. Dios dice que esto es una carga deshonrosa para su pueblo. Eso es muy interesante. Hay un versículo incluso que lo llama literalmente así. Eso está en Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3, versículo 17, 18 dice: porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. Y es muy interesante esa promesa que Dios nos da aquí. La verdad que es algo que yo también conozco, porque cuando empecé a estudiar la historia de mi familia, la historia del Holocausto y todo lo que, digamos, mi familia guardó silencio, pero yo sentía que lo llevo por dentro y necesito respuestas, yo sentía ese dolor muchas veces, esa tristeza, pero entendí una cosa, como muchos rabinos también dicen: la vida debe ser 80% gozo y alegría y solo 20% tristeza. Así que no es la herencia de los hijos de Dios vivir con tristeza, con dolor toda la vida. La meta no es de esta investigación solo llegar a la parte triste, a la parte de la persecución, a la parte de enfrentar la Inquisición, sino la meta es pasar más allá a la herencia para los hijos de Israel, que es una herencia muy especial, una herencia de gozo, de alegría, una herencia, bueno, no quiero alargarlo mucho, pero una herencia muy, muy especial, un propósito que Dios tiene para su pueblo, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel.
Y yo creo que a eso queremos en realidad llegar al estudiar esta historia y no quedarnos solamente con la parte traumática o con la parte triste. Así que creo que de eso se trata y en eso queremos ayudar. Y por el otro lado también quizás en el seminario enfrentar que muchas de las cosas que estamos viviendo en Latinoamérica pueden ser que tienen su respuesta también en la historia de los sefardíes. Muchos dicen aquí en Latinoamérica una de las plagas o pandemias peores que el coronavirus es la corrupción. Muchos países enfrentan corrupción terrible. Aquí en el Ecuador todo lo que se desató en los últimos meses es muy fuerte. Y por el otro lado, si vemos la historia de los sefardíes, podemos quizás encontrar una conexión muy interesante ahí. No digo que esa es la única respuesta, pero puede ser una respuesta. Los sefardíes, los criptojudíos, al tener que esconderse y más tardar cuando se establecieron los estatutos de limpieza de sangre, los que recuerdan ese programa que hablamos de lo que hicieron en España, de que uno tenía que mostrar un linaje de cristianos de muchas generaciones, prácticamente limpiando su sangre. Entonces muchos judíos decían, increíble, o sea, ya me convertí, pero no alcanza, ahora tengo que demostrar un árbol genealógico de que yo vengo de familia cristiana. Imagínense el dolor tan grande que fue convertirse, porque convertirse significaba cambiar de barrio, cambiar de costumbre, cambiar de trabajo, o sea, no solamente era cambiar de mentalidad, era un cambio de vida total y no alcanzaba. Entonces, ahora lo que muchos optaron por hacer es falsificar papeles, ya que no alcanza la conversión, quieren un linaje de cristianos viejos, ver eso, entonces empezaron a falsificar papeles. O también aquí en Latinoamérica, en la Inquisición, si una familia era perseguida, entonces un cura o un miembro del Tribunal de Inquisición que era de la familia judía metida ahí, ayudaba a falsificar papeles para ayudar a sobrevivir. Entonces imagínense que a través de esa historia ya vino también la falsificación y todo, y en su momento quizás tenía sus razones, pero se quedó como parte de nuestra cultura la corrupción, el fraude, el falsificar papeles, una firma no vale mucho, peor una palabra simplemente prometida. Entonces son cosas que también marcaron la historia y quizás ahí podemos encontrar respuestas para salir de maldiciones, para volver a un fundamento en la palabra de Dios, en el pacto con Dios que ha sido roto y quebrantado. Bueno, Rubén, ¿qué piensas? ¿Qué dices tú? ¿Qué te parece el tema? Está bien intenso hoy. Yo estaba pensando, te estás metiendo en un terreno espinoso con lo que dijiste a lo último, porque, ¿cómo lo digo? Yo, bueno, en realidad no, ¿cómo explicarlo bien? Puede ser que la raíz de algo de esto tiene que ver de la corrupción que estamos hablando y lo que tú estabas diciendo, puede ser que se formó en esos tiempos para poder zafar, pero creo que está claro a todos los que nos están viendo que uno decide si sigue viviendo así o no. Correcto. Porque lo hago de otro lado. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Colombia hablando de Marcha de la Vida, algunos pastores decían que con la abstención de Colombia en el reconocimiento del Estado de Israel, en ese mismo tiempo comenzó la historia de las FARC. Entonces los amigos judíos en Colombia nos decían, por favor, no relacionen estas dos cosas, porque si no después nosotros tenemos la culpa de las FARC. Y creo que por eso dije, estás metiéndote en un terreno espinoso, pero entiendo lo que tú dices y creo que obviamente eso ha formado nuestra historia, pero no tiene que ver con una cuestión, o sea, no es la culpa de uno, sino es una cuestión cómo uno se maneja después, ¿verdad? Yo creo que también hay que ver que la historia de los sefardíes que trataron de falsificar papeles para sobrevivir no son los únicos que empezaron a falsificar papeles para sobrevivir. Yo creo que hay muchos más. Y por el otro lado, como tú dices, nosotros tenemos hoy la decisión si seguimos viviendo así o no. Y yo creo que
para eso es bueno también ver de que, hey, había tanta persecución, tanto trauma que llevó a los antepasados de hacer cosas así para poder sobrevivir, Sí. pero es cuestión de enfrentar la historia para cambiarla, para aprender, para hoy seguir adelante diferente. Yo creo que Ya, de eso se trata. Sí, Y como digo, yo creo que es muy importante en realidad en toda esta historia que nunca se trata de culpar o señalar a alguien. En el momento de empezar a señalar, sea de parte de no judíos a los judíos o los judíos que quedaron traumatizados señalando a los no judíos, ya hemos perdido, porque en realidad todos nosotros lo que necesitamos aprender es aprender de la historia y perdonar lo que hay que perdonar y salir adelante diferente. Yo creo que de eso se trata en realidad. sí, la verdad, yo creo que ese es el punto clave en toda esa historia, porque y por el otro lado, muestra aún más cuán metido está esa herencia, ese legado sefaradí en nuestra historia, porque eso creo que es lo más importante en ver lo que dije yo en la introducción. Estamos hablando de 160 millones de personas hoy, que eso es, que acá en Perú somos 33, en Argentina son 40 y algo, en Colombia son 40 y algo, entre esos tres países no llegamos a los 160, agregamos Ecuador y Paraguay, a lo mejor llegamos, pero la realidad es que toda esa cantidad de gente, si uno se pone a pensar, es una locura que no se está hablando de eso, es una cuestión que no es entendible, al no ser que hay algo que lo quiere mantener escondido y lo quiere mantener bajo una tapa para que no nos enteremos. Y eso me parece, es como lo que tú sientes cuando preparas el programa. Estás golpeando contra un portón grande. En estos días alguien me dijo, me siento como frente a una puerta gigante de hierro y estoy empujando con un palito y necesito que haya un grupo de gente atrás para que podamos usar un tronco para poder abrir esa puerta. Sí, así a veces me siento yo también preparando los programas y como hemos hablado, como yo dije al principio, también hablando con alguien esta semana sobre el programa, me dijo, wow, recién voy entendiendo 300 años de Inquisición. Esto realmente es una etapa tremenda y hay mucho, mucho que trabajar ahí para redescubrir, pero como yo dije, yo creo que la meta detrás es llegar a la restauración que Dios promete a su pueblo en su palabra. Ahí es donde queremos llegar. Y si Amén. eso significa enfrentar cosas tristes, cosas traumáticas, cosas que tienen que ver quizás con maldiciones también, lo hacemos, ¿verdad? Porque queremos Amén. llegar a una vida bendecida y ver bendición para nuestros países. Y para eso, una vez más, te invitamos que nos acompañes en el seminario de Reconéctate, que vamos a tener el 20 de agosto y el 3 de septiembre. Y sí, Rubén, yo creo que les damos otro adelanto más sobre lo que vamos a tratar. Sí. Pero porque yo me pregunto, yo siendo cristiano, o sea, hago la pregunta como, yo siendo cristiano, ¿por qué me tengo que reconectar? ¿Cuál es ya soy miembro de una iglesia, ya conozco a Jesús? A lo mejor, ¿por qué puede ser importante para mí ese reconectarte? ¿Te refieres a cristiano con raíces? ¿Te refieres a cristiano con raíces judías o a cristiano de familia, cristiano de raíces judías? Sí. Ok, es una buena pregunta. Bueno, creo que por un lado ya creo que algunas partes ya las respondí. Como dije, como esa historia sí o sí ha dejado rastros de traumas, de dolor, de angustia, y que Dios quiere restaurar. Hay algo, y por el otro lado, el pueblo de Israel, el pueblo judío, tiene un propósito especial, un pacto especial con Dios, que en algún momento se ha roto, y yo creo que sería una bendición enorme. Si recordamos lo que Pablo dice en la carta a los romanos, él dice, si ya, digamos, los gentiles tienen salvación, tienen de todo y están salvos, conocen a Jesús bien,
pero imagínense que realmente el pueblo de Dios viva en su llamado, viva en su propósito. Es algo muy, muy especial, porque la palabra dice, de ellos es el pacto, el culto, la gloria, o sea, el conocer la palabra de Dios. Yo creo que ahí hay algo que redescubrir otra vez y poder vivirlo libremente. Y yo creo que también esto va a ser un desafío para las iglesias de cómo hacer, porque aquí también conocemos, pues, como hay muchas iglesias que tienen temor, entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Nos quieren judaizar o que todos nos volvamos judíos? Ya, yo creo que es una pregunta que no vamos a poder responder hoy y no quiero tampoco meterme mucho en ese tema, digamos, de cómo vivir su propia denominación. No es esa la intención aquí de dictar, digamos, cómo vivirlo, pero sí te puedo decir de mi propia experiencia cómo ha sido para mí, sabiendo que vengo de familia judía y en algún momento buscando a Dios, llegué a una iglesia porque mi familia era totalmente secular, de Dios no se hablaba. Llegué a la iglesia, empecé a conocer la palabra de Dios, empecé a conocer la presencia de Dios en la adoración, la alabanza ha sido tan especial para mí, pero en algún momento escuché que se predicaba en la iglesia diciendo, el pueblo cristiano es el pueblo elegido de Dios. Y no digo nada en contra, pero me quedé sentada en la banca diciendo, ¿y qué pasó con nosotros los judíos? ¿Dónde hemos quedado ahora? ¿No era que éramos el pueblo de Dios? Entonces me quedé con esa duda y al mismo tiempo sentí que no puedo hablar de eso aquí. Y era como que si soy dos personas en una, voy a la iglesia, tengo compañerismo con los cristianos y me gusta y me sentía como que en familia, pero solo un lado en mí. El otro lado en mí me iba después a la casa, me encerraba en mi cuarto, me sentaba en el piano y tocaba la música de la lista de Schindler, la película sobre el Holocausto, y sentía un anhelo en mí de irme con ellos, con los sobrevivientes, y decía, ese es mi pueblo, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedé yo? Y ahí me siento en familia. Y era siempre como que ya partida por dentro, digamos, ya. Y cuando llegué al Ministerio TOS, con el cual estamos aquí en Latinoamérica, me acuerdo cuando empezaron a descubrir lo que son las raíces judías de la fe cristiana, de empezar a vivirlo incluso con canciones, alabanzas. Yo me acuerdo en ese tiempo, yo ya vivía en Lima y empezaron a cantar canciones que se parecían a las canciones de mi niñez. Y eran canciones al estilo Ashkenazi, judío Ashkenazi. Y yo ahí estaba danzando en Lima, cantando esas alabanzas. Y ¿sabes qué, Rubén? Realmente me sentí literalmente que me están liberando. Que realmente puedo ser quien soy. Claro. Y que no es una contradicción ser judía y al mismo tiempo estar en una iglesia. Y que puedo ser quien soy. Yo creo que hay mucho que restaurar en ese sentido. Yo me acuerdo de una vez aquí en Guayaquil hemos tenido una fiesta, hemos celebrado, era como que un culto, pero celebrando una fiesta judía en la iglesia. Y uno de los jóvenes vino ese día y se había puesto una kipá que le habíamos traído desde Israel, se lo había puesto y se quedó en todo el culto con la kipá puesta. Y yo por dentro saltaba de alegría porque yo dije, así me imagino incluso iglesia, que el gentil pueda ser gentil y que el judío pueda ser judío y que esto no es una contradicción ni una amenaza para nadie, sino que cada uno con su identidad pueda llegar a Dios y que podamos convivir realmente. Interesante. Yo como pastor, y me dirijo a los pastores que nos están escuchando, yo creo que todos nosotros siempre estamos buscando por dónde el Espíritu Santo está haciendo las cosas, por dónde Dios está moviéndose en este momento y por dónde Dios está restaurando cosas y que se han perdido. Y creo, viendo la iglesia primitiva, y no me gusta decir primitiva porque suena raro acá, la primera iglesia era una iglesia judía, con costumbres judías, con raíces judías, pero creo que nadie puede negar que hasta el momento no conozco a nadie y no conozco a ninguna iglesia que ha vuelto a llegar a la misma unción que tenía esa primera iglesia. Imaginémonos nomás que entró gente a la iglesia para mentirle al pastor, algo que estamos acostumbrados como pastores, que nos mienten en la cara,
pero en esta iglesia se caían muertos cuando hacían eso. Entonces, yo no estoy buscando que se caigan muertos, pero la autoridad y la unción que había ahí. Por eso, yo creo, aparte de la cuestión personal de cada uno, para nosotros como iglesias y como pastores, es clave entender qué está restaurando Dios aquí y por qué lo está haciendo, porque forma parte de la unción que quiere desatar sobre nuestro continente. Y creo que esa es, digamos, para no ver solamente la parte personal, sino eso tiene consecuencias en nuestra vida como iglesia, eso tiene consecuencias en nuestra vida personal, pero también tiene consecuencias en la unción que se puede manifestar en nuestras reuniones. Y creo que por eso también es tan importante de descubrir ese legado, porque ya está aquí. No es que Dios tiene que volver a darlo, está aquí. Lo único que tenemos que hacer es restaurarlo, sacarlo a la luz y empezar a reconocerlo y ver cómo eso encaja en nuestra vida hoy y cómo eso encaja en la estructura o en la vida que tenemos hoy. Sí, así Pero, es, Dani, y es muy... tú estabas diciendo algo que me gustó mucho. Tú dijiste, vamos a darle un poquito más. Así que para ese Sí. más... Y eso va con lo que tú dices, el legado ya está aquí, o sea, no es que está lejos, sino que ya lo tenemos aquí en Latinoamérica. Y yo quiero darles otro adelanto más de lo que vamos a tratar más profundamente en el seminario ya cerrado, para el cual tú te puedes inscribir. Entonces, ese adelanto es sobre los nombres y sobre los apellidos. Quiero dejarte aquí hoy un pequeñito detalle sobre este tema. Como hemos dicho, para muchos, empezar a buscar si tienen o no raíces sefardíes, un primer indicio son los nombres y los apellidos. Claro que tenemos que entender que esto puede tener ciertas dificultades y a eso vamos en un ratito, pero vamos a hablar un ratito sobre los nombres de pila que Rubén ya nos está poniendo aquí. Muchas veces entre los sefardíes es costumbre o era costumbre, aún ya convertidos al catolicismo, dar a los hijos el segundo nombre con raíz hebrea o raíz bíblica. O sea, digamos, el primer nombre es el más oficial, que no es tan obvio, pero el segundo nombre puede ser de raíz hebrea o bíblica. Por ejemplo, los que estamos poniendo aquí: Ruth, Rebeca, Lía, Estrella, Sara, Isaac, Susana, Miriam, Rubén, Rafael, Rafaela, Daniel, Daniela, Salvador. Mira, Rubén, que están nuestros nombres ahí, ¿verdad? El tuyo y el mío también. Sí, bueno, el mío... Nombre, no es mi segundo nombre, no es mi primer nombre. Mi primer nombre es Martina. Así que... Muy interesante, ya. El mío me lo dio mi mamá, que tiene raíz judía o familia judía, entonces también interesante, aunque ella no sabía la raíz hebrea del nombre Daniel o Daniela, que significa Dios es mi juez, o sea, viene directamente de esa palabra. Así que esto, pero por otro lado, un fenómeno más interesante todavía con el nombre de pila es que en algunos casos, algunos aquí en Latinoamérica tienen un tercer nombre. Y el tercer nombre ni siquiera aparece en los papeles, pero yo conocí a personas aquí que dicen, yo tengo un tercer nombre y ese es el nombre con el cual mi familia me llaman así, pero en mis documentos no está. Entonces, a veces lo hacían así, aún para más esconder dos nombres que no tienen raíz sefardí, y el tercero que no aparece en papeles es el nombre hebreo o el nombre bíblico, para no olvidarse del legado que tienen. Ahora, los apellidos es otro indicio. Los apellidos son muy interesantes que estudiar y pueden indicar muchas cosas sobre los antepasados, por ejemplo, de cuál lugar vienen o qué profesión tenían, características y muchas otras cosas. Entonces, entre los sefardíes había costumbre de dar un apellido especial cuando se convertían. Aquí ya nosotros estamos viendo una lista que ya en algún momento la vamos a empezar a leer, pero antes quiero aclararte que los apellidos de los sefardíes, cuando se convertían al catolicismo, sea forzadamente o como sea, entonces tenían apellidos que eran típicos de ellos, que entre otros españoles no se utilizaban así. Son apellidos aparentemente españoles y digamos, hispanos, pero se daban a los sefardíes que se convertían al catolicismo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo,
nombres de animales como cabra, vaca, cordero, caballo, o nombres que no eran muy estimados entre los que tenían linaje cristiano, o sea, los cristianos viejos, como Ceja, Ortigas, de la calle, nombres así. Otros pueden indicar colores, por ejemplo, jarraj, amarillillo, celeste, o sea, algunos son portugueses que no sé pronunciarlo bien y otros son más españoles, o pueden ser de plantas, de regiones, por ejemplo, cardoso, pineiro, pino, roca, acosta, eso también son apellidos sefardíes. Otros pueden ser nombres de oficios como Calderón, Tapiero, Molina, Herrera. Otros pueden mostrar características personales como Crespo, o sea, seguramente tenía cabello bien crespo, ya, lineado, sereno. Otros apellidos que es muy, muy típico, muy interesante, son que demuestran el lugar de donde vienen, los lugares de donde vino esa familia, por ejemplo, Toledano, entonces son de Toledo, Villarreal, Ávila, Franco, entonces nombres de lugares, o también, por ejemplo, hay ese apellido Sevilla y otros más. Y ahora viene un tema muy interesante, apellido del padrino de bautismo. Si la familia antes tenía un apellido judío, entonces ya no lo puede utilizar al bautizarse, necesita un apellido diferente. Entonces optaron por asumir el apellido del padrino del bautismo, que obviamente ya ha sido católico, entonces toman ese apellido. Imagínate que tú encuentras un documento súper antiguo de algún antepasado tuyo que lleva el mismo apellido de su padrino, y uno dice, aquí, ¿qué pasa? ¿Es familiar o no es familiar? Entonces ya se vuelve interesante la investigación. Y los apellidos que terminan en EZ, no todos, pero algunos historiadores dicen que muchos judíos optaron por tener un apellido así, porque la EZ hace referencia a la palabra hebrea Eretz o Aretz, y lo cual significa tierra en el sentido de territorio o país, y la famosa expresión Eretz Israel se refiere a tierra de Israel. Entonces, al tener un apellido que termina en EZ como Eretz, hace referencia a Eretz Israel, como diciendo que no nos olvidemos que originalmente nosotros somos Eretz Israel, de la tierra de Israel. Por ejemplo, los apellidos Sánchez, Jiménez, Rodríguez, Gutiérrez, Gómez, González, Núñez, Hernández, etcétera. Entonces, una cosa muy interesante, un primer indicio. Pero yo creo que, como ya dije, es a veces solamente un primer indicio, pero antes de llegar a eso, quiero darte otra idea más sobre los apellidos, lo cual es muy interesante. Algunos apellidos sefardíes se derivan directamente del hebreo. Quiero darte aquí un ejemplo. La palabra hebrea moré significa profesor. Entonces, morenu significa nuestro profesor, y de ahí se derivan los apellidos sefardíes Morán y Moreno. Entonces, es prácticamente de una raíz hebrea, pero suena a un apellido español. Así que es muy interesante de dónde vienen los apellidos y conocer los significados y el origen. Pero como ya les dije, se presentan un montón de dificultades. No se puede decir, ay, yo me llamo Gutiérrez o Gómez o Moreno, entonces yo soy judío. No es tan fácil, porque recuerden que a veces puede ser que el padre biológico es otro que el que dio el apellido, que el hijo ha sido quizás de otro padre, o que ha sido adoptado, o puede ser, y eso es otra dificultad, puede ser que en tiempos antiguos, al principio de la edad moderna, la familia no solo escogía el nombre de los hijos, sino también el apellido. Era a veces costumbre y era posible, probable, que cada uno de los hijos tenía otro apellido, no porque tenía otro padre, sino porque los padres escogían. Incluso yo lo tengo en mi árbol genealógico de Rusia, es algo muy interesante. Un padre que a cada uno de sus hijos le dio otro apellido. Eso es en 1700 y algo, eso fue. Es muy interesante. Entonces, no es tan fácil decir, ah, yo me llamo así, entonces también en 1500 y algo mi familia se llamaba así. Eso requiere más investigación para ver si realmente uno viene de ahí. Otra dificultad
como saben, ya muchos tratando de esconderse, entonces al mudarse a veces cambiaban de apellidos para borrar sus huellas de dónde son, cambiaban de apellido al mudarse de país en país o de ciudad en ciudad, o a veces al mudarse también cambiaba la pronunciación y por tanto también la escritura. Aquí tengo un ejemplo muy interesante del Ecuador. Cuando nosotros llegamos en el 2012, había una chica que me empezó a hablar de que le llama mucho la atención el tema de los sefardíes o de los judíos y me dice, ayúdame por favor, ¿qué pasa con mi familia? Mi familia se llama Giler, con G de gato. Entonces yo le dije, bueno, voy a mirar, voy a buscar, porque yo dije, Giler no me suena ni inglés, americano, ni latino, ¿qué será? Me metí al internet y al buscar a primera vista encontré un montón de Gilers en la comunidad judía en Argentina. Después dije, ajá, ok, ¿y ahora de dónde vienen? La mayoría venía de Polonia, o sea, más de Europa Oriental, o sea, más ashkenazíes que sefardíes de España. Pero no llegué más allá. Con el tiempo, con pasar los años, una tía de esta chica empezó a estudiar más la historia digamos, de los judíos y siempre decía, yo siento que eso tiene algo que ver conmigo. Entonces nos tomamos un tiempo en oración y yo dije, ¿por qué no oramos y pedimos a Dios que rompa el silencio, el velo del silencio sobre tu historia? Lo oramos. Imagínate, pocos días después nos metemos otra vez al internet y encontramos que el apellido Giler viene aquí en el Ecuador de una persona que en 1700 y pico llegó al Ecuador desde España, pero su apellido no era Giler con G de gato, sino era Hiller, Hiller, un apellido judío ashkenazí totalmente típico. Si uno hoy en día entra en Israel a la página de Yad Vashem, el Museo del Holocausto, uno encuentra más de 22 páginas de judíos con el apellido Giler que murieron en el Holocausto. Entonces, tan interesante como a veces el nombre, el apellido puede cambiar y uno pierde, digamos, la huella de dónde viene, pero cuando sale a la luz también es todo un mundo nuevo que se le abre a uno. Entonces, hay mucho que investigar, creo yo. Tremendo, tremendo, la verdad es increíble. ¿Y de todo eso vamos a hablar en el seminario? Así, queremos darte en el seminario más ideas de cómo poder investigar, queremos darte herramientas para la investigación genealógica, pero también queremos hablar aún más sobre el punto de vista bíblico, sea del Antiguo, sea del Nuevo Testamento, de cómo ver la historia de los sefardíes, cuáles promesas hay en la Biblia de restauración, de propósito, de llamado, y tomarnos tiempo para intercambiar, para tomar tiempo para orar, tiempo de investigar y ayudarte, darte las bases para que tú después puedas partir haciendo tu propia investigación genealógica, destapando las raíces de tu familia. Y creo que, Rubén, yo no sé, pero a veces pienso que ahí vamos a destapar muchas cosas y dar como que primeros pasos para muchos, y quizás vamos viendo cómo seguir ayudándoles, aconsejándoles. No queremos simplemente darte el seminario y después dejarte ahí, sino queremos estar ahí ayudándote en lo que vas a necesitar. Realmente tremendo. Yo ya estoy ansioso que comienza. Es el 20 de agosto, o sea, hoy en 15 días. Después, bueno, el próximo jueves tenemos el último programa y una semana más. Y nos hemos quedado en los jueves, el jueves 20 de agosto y el jueves 3 de septiembre. Van a ser los 2 días. No es lo mismo, sino son 2 cuestiones diferentes, así que te tienes que inscribir a los 2 al mismo tiempo. Y te puedes inscribir al número 593, es para Ecuador. Si no, en Ecuador tienes que marcar el 0 antes, creo, o no hace falta. Sí, en el Ecuador sería el 093-992-7792, o también lo puedes guardar con el código del país mismo, va a ser lo mismo, no importa, lo puedes guardar así como está escrito aquí en tu celular, y ahí puedes escribirnos para poder enviarte toda la información que necesitas. Va a haber un formulario en línea para poder inscribirte, también una pequeña cuota que cancelar para este seminario. Y como dijo Rubén ya,
La próxima semana vamos a tener el programa Raíces 6 y con esto vamos a terminar esta serie de programas aquí para todo público en Facebook y YouTube. Y el seminario Reconéctate va a ser por interno, no se va a transmitir para todo público, sino solo para los que se van a estar inscribiendo, y va a ser un seminario por Zoom donde podemos estar conectándonos, intercambiando y ayudarte con todas las preguntas que vas a tener. Yo no estoy de acuerdo, Dani, que termine el próximo jueves nuestros programas. Yo quiero seguir haciendo programas contigo, a ver qué nos inventamos, sobre qué podemos hablar, sobre la vida amorosa de la no sé qué, pero algo nos vamos a inventar. Pero realmente creo que es, el viaje que estamos haciendo es impresionante. A mí me encanta, me parece una cosa súper especial. Y quiero decir algo más que tú lo mencionaste así de costado. El seminario va a tener un pequeño costo, un módico costo, obviamente. Pero para que tengas una idea, nosotros estábamos viendo, porque mi esposa tiene familia judía y estaba viendo de hacerse su árbol genealógico, y hay páginas en internet que te ofrecen ayuda, pero empiezan entre los $300 y los $500 solamente para comenzar. Y obviamente no estamos hablando de esos números, pero creo que corresponde por todo el trabajo que estamos metiendo en el programa. Y por todas las herramientas que tú vas a recibir el 20 de agosto y el 3 de septiembre. Otra vez, no es 2 veces y una vez y la otra vez es lo mismo. Son 2 cuestiones diferentes. En uno vamos a darte mucho más ejemplos sobre sobre costumbres, sobre nombres y sobre todas esas cuestiones. Y en el otro te vamos a ayudar cómo armar un árbol, cosas, hay un montón de cosas que están pendientes ahí. Y el número que tienes ahí es por WhatsApp. Por favor, no nos mandes audios. A audios no lo respondemos porque no tenemos el tiempo de escuchar todos los audios que nos llegan. Mándanos tus datos, que yo estoy interesado. Mándeme la información. Creo que eso se lo puede tipear cualquiera, que no es tan complicado, para poder inscribirte, y te mandamos el formulario. También creo que es importante decir, Dani, el formulario dice que tú te comprometes a pagar una cuota, y una vez que nosotros te hemos confirmado, hemos puesto la cuota, recién a partir de ahí tu cupo está reservado. Creo que es importante de decirlo. Estamos dirigiéndonos a pastores, a líderes. Hay pastores, yo sé, que quieren meter a toda su iglesia, no hay problema, pero la realidad es que estamos intentando que sea para multiplicadores, para pastores, líderes, que después pueden usar lo que han recibido para trabajarlo con su gente, porque si no se nos hace una cuestión gigante. Va a ser por Zoom, para que tengamos también la posibilidad de contacto visual, y tenemos espacio para 100 personas, así que, o para 100 participantes en Zoom. Eso pueden ser más o pueden ser menos, no importa, pero para que tengan una idea cómo va a ser esa cuestión. Sí, la verdad estamos muy a la expectativa de este seminario. Escríbenos ahora, desde hoy mismo. También este número lo encuentras en la página en Facebook de Iglesia de Transformación Guayaquil. Hay un botón de WhatsApp, es este mismo número. También puedes darle clic en ese botón en la página @IDT Guayaquil, y como dijo Rubén, solamente escribe: hola, mi nombre es tal, estoy interesado en el seminario, por favor, mándame información y nos ponemos en contacto contigo. Perfecto, muchísimas gracias, Dani. De vuelta nos pasamos la hora. Eso nos pasa siempre, nos gusta tanto hablar de estas cosas y juntos. Ha sido un placer otra vez estar contigo. Muchas gracias por lo que has preparado. En el chat dice que Cristian hizo una pregunta, pero no encuentro la pregunta. Pero ya que Cristian es de tu congregación, lo voy a derivar para que te pregunte directamente a ti. Si no, cualquier pregunta también para el 20 de agosto y el 3 de septiembre, a este número que ven ahí abajo, donde se pueden inscribir. Para los que son de los transformadores, solo para avisarles que va a haber una cuestión interna extra, pero esa información le va a llegar en los próximos días, cómo va a ser esto y de qué forma va a ser eso. Eso es un tema aparte para todos los que pertenecen al ministerio, los transformadores. Dani, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y nos vemos la próxima semana, una vez más, aquí en Raíces 6, ¿verdad? Exacto, ahí nos vamos a ver en el último programa, 6 programas. ¿Quién no hubiera pensado eso? Que íbamos a llegar a 6 programas de Raíces
pero estamos contentos y creo que ha sido realmente, yo lo describo siempre como un viaje porque a mí se me hace que comenzamos a subirnos a un barco y nos venimos desde allá, desde lejos, pasando por los siglos y los siglos y los siglos, escuchando historia, pero no solamente eso, escuchando lo que Dios ha puesto en nuestro continente, que ha puesto en nuestras familias, y qué tremendo que tenemos la posibilidad de redescubrirlo, de sacarlo, de deschavarlo, de liberarlo, porque será de bendición para nosotros como familias, como personas, pero también para las iglesias y para nuestro continente que tanto lo necesita. Así que nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche y hasta este jueves. Chao, 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 chao.